Buen día, compañeros y profesor Carlos Medina Gallego del Seminario de Historia Política y Socioeconómica del siglo XIX en Colombia. Lo que voy a hacer a continuación es una exposición un poco descriptiva de lo que sucedió con el acontecimiento de la Guerra de los Mil Días a finales del siglo XIX y en los dos primeros años prácticamente de inicios del siglo XX. Bien, la exposición va a tener 4 ejes. Fundamentalmente va a tener un contexto, unos antecedentes, lo que sucedió durante la guerra y cuáles son sus consecuencias. Para iniciar con el contexto, hay que mencionar que en el siglo XIX pues, empezamos con la independencia de Colombia, más o menos para el año de 1810, que si lo ponemos en un contexto constitucional, realmente la independencia se marca a partir de la consolidación de la Constitución de Cúcuta de 1821. Luego tendríamos que hablar del Olimpo Radical, que fue un periodo en el que los liberales pues, se tomaron el poder y a partir de eso empezaron un poco el laicismo en Colombia. Tendremos que hablar también que en este siglo sucedió la regeneración y pues que estuvo marcado en sí por cruentas luchas durante todo el siglo. Finaliza el siglo y de inicio la Guerra de los Mil Días. Esta guerra que da la bienvenida al nuevo siglo y en palabras de Jesús Antonio Bejarano Ávila, economista de la Universidad Nacional, asesinado en esta misma universidad y con título de maestría de la Universidad de Carolina del Norte, dice en palabras suyas: fue sin duda la conflagración civil más larga y cruenta y la de más devastadores efectos para la economía nacional. Significó en términos socioeconómicos la interrupción en los transportes y el desplazamiento forzado del campo derivado de la violenta guerra, con todo lo que esto representa para la economía de un país. Hay que mencionar que a partir de esta Guerra de los Mil Días hay una disminución de la oferta real del transporte en Colombia, disminución de las mulas que hacían el transporte, disminución de los barcos que pasaron de 40 barcos transportando mercancías por el río Magdalena a 18 barcos a finales de la guerra. Bueno, digamos que básicamente este es el contexto en el que se desenvuelve esta Guerra de los Mil Días y los antecedentes. Durante la guerra, básicamente lo que sucedió fue una pérdida de la mano de obra en el campo, que se muestra en las personas que trataron de huir de esta misma guerra o por los reclutamientos forzosos que se llevaron a cabo precisamente para hacer partícipe y hacer que esta guerra fuese un poco más cruenta, más violenta. Bien, tendremos también que mencionar que durante la guerra, o más bien para el financiamiento de esta guerra, el Estado, el gobierno, básicamente ordenó el financiamiento de esta guerra por medio de la emisión de más de 1.000 millones de pesos, lo que ocasionó la devaluación del peso, un aumento descomunal en los productos de primera necesidad, así como también un aumento en las tarifas de transporte, en el de mulas por su escasez y en el fluvial por la pérdida de los barcos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, la guerra pues básicamente que acaba con el transporte, con un sistema de transporte que digamos que en ese tiempo ya no tenía nada de sistema. La economía cafetera empezaba a prosperar para 1870, especialmente en Cundinamarca y los Santanderes. Ya para fines del siglo XIX representaban poco más del 80% de la producción del café colombiano. Ya veamos que esto contrasta un poco con lo que sucede actualmente en Colombia y que es básicamente que el eje cafetero se transportó, ya dejó de ser esa región oriental para pasar a su producción a partir de la región occidental de Colombia. Y en esto digamos que básicamente se encuentra todo lo que estoy hablando, como por hacer un paréntesis, en el texto de José Antonio Campo Gaviria, economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame y doctor de la Universidad de Yale, para hablar un poco de sus consecuencias. Las consecuencias de esta guerra es que queda un país en ruinas con una economía cafetera golpeada tanto por la crisis externa como por el conflicto en sí. Como les mencioné anteriormente, la mano de obra para la producción cafetera pues fue disminuyendo en la medida que la gente procuraba escapar de esta guerra en sí, y asimismo pues las personas que no lograban escapar eran reclutadas para luchar en esta guerra con bienes particulares que no eran afines a los bienes precisamente de estas personas que eran reclutadas.
Bien, tenemos un sistema de transporte que antes del inicio de la guerra no era acorde con las necesidades reales del país y que una vez finalizada la guerra había perdido lo poco que tenía de sistema. Si mencionamos eso de lo sucedido a finales del siglo XIX y lo contrastamos con la realidad actual colombiana, vemos que no hay muchos cambios. Acabamos de ver la inauguración de la Ruta del Sol, que es una de las carreteras más grandes del país, que va a tratar de unir el país en sí, va a tratar de articular todas las vías colombianas, pero digamos que es de los pocos avances que se han visto en el tema de transporte en Colombia realmente. Si comparamos, no tenemos mucho de avance de infraestructura, por lo menos en vías. Bien, otra de sus consecuencias de destrucción de las finanzas públicas y devaluación del peso, alza moderada y a su vez una alza desmoderada de los precios. Como les mencionaba, lo que causó esta guerra fue una devaluación del peso frente a las otras monedas a nivel internacional, porque el banco se dedicó básicamente a emitir dinero y a emitir dinero. De los 40 millones de pesos que había emitido prácticamente que en 30 años del último siglo XIX, de los últimos 30 años del siglo XIX, pasó a ser emisión de 1.000 millones de pesos en 3 años que duró básicamente la guerra, inclusive solo en el inicio de la guerra. Ya para 1902 teníamos una devaluación prácticamente del 18.900%, como lo menciona José Ocampo Gaviria en su texto de Historia Económica de Colombia. Bien, la última consecuencia que podríamos mencionar de esta guerra es un desplazamiento paulatino del eje cafetero a la región occidental del país, debido al desarrollo de la guerra en la región central. Como les mencionaba, la guerra se llevó a cabo en Cundinamarca y en los Santanderes, lo que ocasionó que las personas que estaban en esta región, para huir de la guerra, se desplazaron a la región un poco oriental de Colombia, y eso llevó a que en Antioquia, en Valle del Cauca y bueno, en estas zonas aledañas, Pereira, Risaralda, se llevara a cabo lo que diríamos es la producción actual del café colombiano, lo que es actualmente el eje cafetero, y pues a partir de ahí Antioquia vería, inclusive en sus aspectos positivos, el desarrollo de una manufactura, de unas empresas en el sector textil demasiado fuertes, y pues un empoderamiento de esta empresa, de este sector productivo en Antioquia, en esta región. Conclusiones que nos queda para este tema. Lo que ya sabemos es que la guerra definitivamente no es para nada positiva, mucho menos para los actores principales del tiempo. Habría que hablar con el campesinado para conocer un poco y entender un poco lo que sucedió, para saber que dejó demasiadas marcas en las personas de este tiempo, y pues para ver que dejó un país básicamente en ruinas, un país que aún todavía no logra recuperarse, y que no, al parecer por el tipo de gobierno que tenemos, no pretende hacer esa recuperación. Bueno, muchachos, yo creo que es básicamente eso. Profesor, muchísimas gracias y que estén bien.